¿Puede un hombre de Dios convertirse en un asesino? Cuentan las crónicas que en estas calles de Barcelona, junto a Santa María del Mar, un fraile cometió 12 asesinatos, con un único objetivo: arrebatar a sus víctimas los incunables que él mismo les había vendido. Durante el incendio de 1835, el miedo se extiende por el monasterio de El Poblet. Solo Fray Vicens, el bibliotecario, parece sereno, concentrado en salvar los volúmenes más antiguos. Para él, valen más que su propia vida. En este incendio del monasterio de Poblet, él tiene que huir y se escapa de allí con los mejores libros, con unos incunables, que es lo que más aprecia él. Se escapa y huye hacia Barcelona. Ocultando su condición de religioso, se instala como librero junto a Santa María del Mar. Su idea es seguir aumentando su biblioteca, pero las cosas no le van bien y pronto necesita dinero para comer. Se instaló como librero. Primero él contactó con otros libreros viejos que vendían libros de viejo y empezó a vender libros de viejo, pero se fueron vendiendo y llegó un momento en que la pobreza le hizo vender libros incunables, libros buenos. Cuando vendía un libro bueno, a él le sabía muy mal. Justo después de su primera venta importante, siente el impulso de recuperar el libro. Pero el cliente ya no quiere desprenderse de él. Cegado por la ansiedad, lo apuñala hasta la muerte. Superada la conmoción, se da cuenta de que mediante el crimen puede obtener el dinero sin perder sus queridos incunables. ¿Por qué lo hacía? Porque amaba a los libros, pero no era un intelectual, porque el hombre lo que le gustaba realmente era que fueran viejos, la encuadernación, los grabados, los rótulos, los rotulados, el tipo de letra, que era realmente artístico. Él soñaba con crear la biblioteca más regia de Barcelona, quizá de Cataluña o de España, quiero decir más regia en cuanto a libros más antiguos, de más valor y más incunables. Claro, si vendía libros no podía construir nunca toda la biblioteca, por eso tenía que recuperarlos. Es un trastorno, un fenómeno que consiste fundamentalmente en la obsesión por coleccionar libros, pero una obsesión desmesurada, una obsesión o una compulsión, un impulso imposible de controlar por parte de quien la sufre. Cuando llega a matar, estaremos hablando no solo de una persona que padece una bibliomanía, tiene otro problema más grave, y está relacionado con una personalidad psicopática. Atrae a los clientes con valiosos manuscritos, pero antes de entregarlos, desencuaderna algunas páginas y se las queda. Cuando vuelven a protestar, los asesina y oculta sus cuerpos. Parece un sistema infalible. Así continúa, se habla del caso de unas 12 víctimas, hasta que sale en subasta un libro importantísimo que era Los Fueros de Valencia del año 1482. Él le interesa, le gustaría tenerlo, es el que falta en su biblioteca, es tan amante de los libros que siempre el último y el que no tiene es el que más le apetece tener. Y entonces él se ciega ante esa idea. Con los ahorros que va teniendo, puja. Al pujar, ve que hay una confabulación de del gremio de libreros y entre ellos el Agustín Pachot, que hemos hablado al principio, que pujan más que él y le van siempre subiendo la puja y él ya no puede llegar. Hay un punto en que no puede seguirla y se lo acaba llevando el tal Agustín Pachot. Se oye o se rumorea que él ha dicho: poco te durará en tus manos, Pachot, ese libro. Excitado con la idea de obtener un libro vital para su colección, Vicens entra en la casa del librero Pachot. Lo ataca sin piedad y lo estrangula. A continuación, busca el preciado volumen y cuando lo encuentra, prende fuego a la casa. Cuando Pachot fue descubierto el cadáver, solamente encontraron cenizas que se había quemado, incinerado, en fin, podía haber sido
el propio Pachot quien con un descuido hubiera tenido este accidente. Por lo tanto, no le pudieron coger. Y él continuó hasta que un día un corregidor o un juez, una autoridad, buscando por la librería de viejo de este monje asesino, descubrió en la parte alta que estaba al fuero del Reino de Valencia. Y entonces automáticamente le detuvieron. A posteriori le juzgaron y le condenaron. Y murió al garrote vil. Su abogado, demostrando una gran habilidad, estuvo a punto de exculparle por completo. Pero la obsesión de Vicens no desapareció ni siquiera bajo la amenaza del patíbulo. Hizo, podríamos decir, un acto de dramaturgia dentro del juicio y se presentó con un nuevo ejemplar de los fueros de Valencia. Entonces, demostrando de que no era un ejemplar único y que Fray Vicens podía ser uno de los poseedores de este códice, ¿no? Cuando se da cuenta de que su libro de los fueros de Valencia no es el único ejemplar que existe, le pide a su abogado que le dé el otro ejemplar que ha presentado en el juicio, lo examina, ve que es real y entonces lo destruye para seguir teniendo un ejemplar único en su especie. La polémica envuelve el caso cuando, a principios del siglo XX, el editor Ramón Miquel y Planas sostiene en un libro que la historia de Fray Vicens es solo una leyenda. Sí, durante casi 100 años, desde 1836 que sale la noticia en la Gaceta de los Tribunales, hasta 1925-27 que Ramón Miquel y Planas publica un libro simplemente con las ganas de desprestigiar esta historia y convertirla en leyenda, se considera una historia real. Y debemos considerarla una historia real si analizamos fríamente todos los datos. Primero, que la Gaceta de los Tribunales no es un periódico cualquiera. Ahí es donde se recopilan las noticias criminales más importantes. La historia de Fray Vicens se publicó por primera vez en 1836, concretamente en la Gaceta de los Tribunales de París. Entonces era una historia en principio anónima que recogía un proceso supuestamente verídico de aquella época. No sabemos por qué de repente cambian, ¿no?, de opinión sobre unos hechos que están constatados. Pero cambian seguramente por presiones, porque no interesaba dar mala imagen, pero el motivo real de fondo es desconocido porque se ha producido este cambio de opinión. Para nosotros sigue siendo una historia cierta. Quizá Fray Vicens sea solo una creación literaria, o quizá la misma mano negra que evitó entonces que la historia se publicara en Barcelona sigue luchando por enterrarla. Vaya historia, leyenda o realidad, desde luego digna de todo un novelón. Tiene ecos del Nombre de la Rosa, del Club Dumas, en fin, una historia, al parecer, según defienden algunos, lo mismo que atacan otros, ocurrida en nuestro país, en Cataluña, que es una zona donde se ama el libro antiguo realmente. Bueno, les voy a presentar a dos bibliomaníacos, me uno, pero vamos, ellos son los que saben realmente. Uno es Jesús Callejo, son las presentaciones. Jesús, bienvenido, amigo. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Después de la aventura increíble del melocotón alquímico, estamos aquí hablando de libros de sangre. Gente que ha matado por libros, libros valiosísimos, y esa patología de algunos de casi arrebatar vidas por libros. Mar Rey, autora de un libro absolutamente clásico, Los libros malditos. Mar, bienvenida, me alegra mucho que estés aquí. Yo también. Se sigue buscando libros, ¿verdad, Mar? Nos lo vas a contar. Sí, Hoy por supuesto. Seguís buscando libros, aunque no hemos llegado a ese límite, ¿no? No, de momento no hemos matado, ya te he dicho. ¿Esta historia qué os parece? Tiene muchos elementos, porque sigue habiendo como dos facciones que hablan de leyenda y verdad. Es lo que suele ocurrir en este tipo de historias, que además son legendarias porque posiblemente se hayan añadido distintos elementos que no corresponden a la historia real. Casi seguro que ha habido libreros, bibliófilos que han sido capaces de matar para conseguir, pues eso, su preciada joya, ese tesoro en el que no repara ningún tipo de medios. ¿Qué ocurre? Pues que
a la vez que se va generando esa leyenda con el tiempo, siempre hay una parte literaria donde cada uno va metiendo distintos elementos de su cosecha. Por ejemplo, yo esta leyenda la conocía, historia con 5 asesinatos, al final parece que eran 12. Es decir, la conocía, pues eso, que era abad de un monasterio determinado, luego resulta que es monje de otro monasterio. Es decir, son distintos elementos que es muy difícil expurgar lo que hay de verdad y lo que hay de mentira. Pero lo que está claro es que es el ejemplo significativo de lo que es un bibliófilo y es un bibliomaniático. El bibliófilo es el amante de los libros y el bibliomaniático es el que es esclavo de los libros. Cuando tú te conviertes en esclavo de los libros, a partir de ahí estás perdido. Vamos a aprender cosas. Mar, tienes ejemplos de algunas otras historias, por ejemplo, la de Stanislav Gosse, que fue también un ladrón en monasterios. ¿Esto ha ocurrido en muchas ocasiones? Sí, claro. El caso que me cuentas de Stanislav Gosse es un tema impresionante, tan impresionante como este, y que desde luego merece una novela, si no se ha escrito ya. Creo Cuéntanos. que no. Esto ocurre en el monasterio de Mont-Saint-Odile, en la Alsacia, en Francia. Es un monasterio, centro de peregrinación tradicional desde hace 1300 años. Hoy reconvertido en un parador, pero bueno, sigue teniendo su carácter religioso, tiene su propio abad y tiene una serie de religiosos que siguen viviendo allí. Una biblioteca fastuosa, y de repente el abad descubre que le faltan libros. Bien. Ve que no es un robo de fuera porque no hay rotas ventanas, no hay forzadas cerraduras, no sabe muy bien a qué es debido, cambia todas las cerraduras, sella todas las ventanas y siguen faltándole libros. Bueno, claro, como era un centro en el que vivía, es un lugar de turismo al que va mucha gente, bueno, pues se extreman las medidas de seguridad, dejan de desaparecer los libros, pero al cabo de 2 semanas vuelven a desaparecer. Esto no es una historia de hace 200 años, esto es una historia del 2002, o sea, hace 4 días, como quien dice, ¿no? Hace firmar a todos los religiosos y religiosas que vivían con él un juramento de que ellos no están robando esos libros. Pero la realidad es que hay veces que faltan hasta 40 y 50 libros. Hay noches en las que ha desaparecido una estantería completa. Y bueno, pues ya decide poner el caso en manos de la policía. Empiezan a investigarse todas las cosas y uno de los policías, un gendarme, que es quizás un poco más novelero que los demás, dice, bueno, aquí a lo mejor lo más seguro es que tenga que haber un pasadizo secreto. Es la única historia que tiene cabida. Empiezan a buscar en todas las estanterías y una de ellas suena hueca. La mueven. ¿De película? De película, no, es que el caso es extraordinario. La mueven, entran en una habitación, en un habitáculo, siguen el habitáculo y ven que va a dar paso, da al final a una portezuela. El Mont-Saint-Odile está situado encima de un peñasco de 700 y pico metros de altitud. Le ponen una trampa al supuesto ladrón, porque claro, llegan a pensar que era una cosa del diablo, porque aquello no tenía ninguna explicación. Ponen una trampa y aquella misma noche vuelve a perpetrar su crimen. Entra este hombre y se vuelve a llevar libros y le cogen con las manos en la masa. ¿Quién es el ladrón? Pues el ladrón es un ingeniero mecánico de 32 años de Estrasburgo, apasionado de los libros, una pasión que hereda de su padre. Al principio empezó robando los libros porque tenía una copia de las llaves de la biblioteca. Cuando se cambian las llaves, este hombre que visitaba asiduamente la biblioteca de la Universidad de Estrasburgo encuentra un manuscrito en el cual se describe un pasadizo secreto que nadie sabía, ni el propio abad, escrito hacía 200, 300 años, y que él utiliza para poder acceder a la biblioteca. Y entonces iba por las tardes, al atardecer, con su bicicleta, sus maletas, sus mochilas, sus bolsas, para llevarse los incunables, porque era un fanático de los incunables. Llega a robar 1000 ejemplares que tiene en su pequeño apartamento de Estrasburgo. Escalaba los 700 metros, que es que no es ninguna tontería, con sus cuerdas. Llegaba a una pequeña escalerita que daba acceso al pasadizo secreto, cogía sus libros y se los llevaba, los descargaba en su mochila y se iba hasta su casa. Le juzgaron, pero él dijo que en realidad él no quería beneficiarse ni lucrarse de esos libros. Eso te iba a preguntar, que era un amor puro por los libros. Era amor puro por los libros, porque ¿No era en para su defensa, compraventa? no, en su defensa dice que aquellos libros estaban llenos de excrementos de palomas, de polvo, que nadie los leía, nadie los utilizaba, incluso algunos ejemplares los había restaurado él. Los tenía en perfectísimo estado en su casa y lo único que era por verlos, por mirarlos, por leerlos, por disfrutarlos en la intimidad de su hogar. Eso le salvó
de tener una condena mayor, se le condenó a 2 años de cárcel porque se dijo que evidentemente no había querido lucrarse de ese robo, ¿no? Año 2002. 2002. Una historia impresionante. ¿Tienes una novela? Sí, la verdad. Ahí tienes una novela Sí. maravillosa, desde luego. Vosotros que escribís, que tenéis la fortuna de seguir escribiendo, y en el fondo es que hay algo hipnótico. Nuestros amigos los libros que han sido protagonistas de 1001 historias. Yo me estoy acordando ahora, Jesús, por ejemplo, nuestro público, estoy seguro, se ha visto o ha leído los libros, por ejemplo, de Arturo Pérez Reverte, el Club Dumas. Ahí se hablaba de impresores, por ejemplo. Él decía Aristide Torquia, ¿no? Nombres muerto en la hoguera, y por eso sus libros tenían un valor especial. Hay toda una mítica que quizá el gran público no comprenda, y es bueno aprender con vosotros, del mundo subterráneo, de los libros que además, curioso, Jesús, libros de alquimia, libros del Ars Diabólica, son como los más perseguidos hoy. Qué curioso. Los grimorios, los famosos grimorios, esos libros de magia, de la alta magia, para precisamente conseguir la invisibilidad, la inmortalidad, para conseguir prácticamente todo que está vedado para un ser humano corriente y moliente. Por eso siempre se perseguían. Incluso fíjate el Ciprianillo, el famoso libro de San Cipriano, una de las virtudes que tenía era ni más ni menos que te decía las ubicaciones exactas, entre comillas, donde estaban todos los tesoros encantados. Claro, digo exactas porque las descripciones eran tan ambiguas, tan amplias, que al final podías excavar 5 metros más arriba, más abajo, y nunca encontrabas nada, y siempre se achacaba a que no habías sabido recitar correctamente las fórmulas mágicas. Esos siempre han sido buscados, pero eran buscados sobre todo los originales. El original siempre es la búsqueda del incunable, la búsqueda de esa sabiduría oculta. Se comenta, por ejemplo, que uno de los grandes destructores de libros fue Alejandro Magno, ni más ni menos. Alejandro Magno. Claro, en el 332 a.C., él quema el Avesta. El Avesta es el libro sagrado de los zoroastristas, y lo quema porque dice la leyenda que había algún tipo de fórmula que si se invocaba tú podías conseguir la inmortalidad, y él no quería que nadie más consiguiera la inmortalidad porque él sí se consideraba con el carácter de Dios. Pero lo mismo pasa en China, por ejemplo, con el famoso emperador amarillo en el siglo III a.C., el que construye la muralla china. Hizo quemar todos los libros de filosofía, de historia, de ciencia, porque pensaba que el pasado no tenía que existir, que China tenía que ser la China suya, es decir, que empezara la historia con él y todo lo anterior era pasto de las llamas. Es decir, este tipo de mentes maquiavélicas y casi psicóticas se han dado a lo largo de la historia. La diferencia está que cuando son emperadores o son reyes, pues quedan como anécdotas; cuando son bibliotecarios, que están bastante grillados, pues forman parte de la crónica negra. Y de esos hay varios casos, incluida la que se considera la patrona de los bibliófilos. Porque hay un patrón de los bibliotecarios, que sería San Lorenzo Mártir, pero la patrona de los bibliófilos es Santa Bilborada. Santa Bilborada tiene una historia muy curiosa, muy llamativa, también parte legendaria, donde cuentan que en el monasterio de San Gal, en Suiza, ella era una monja, la bibliotecaria, y en el año 925 pues hay una incursión de un ejército bárbaro, dicen que húngaros, que intentan quedarse con todo el oro, las joyas, las reliquias, y también pues quemar la biblioteca. Ella tiene una visión el día anterior, estamos hablando del 1 de mayo de 925, y gracias a esa visión, que sabe que va a ser saqueado el monasterio, guarda todos los libros. Pero para preservar el secreto, ella misma se coloca encima de su escondite, es decir, un subterráneo que hizo, y cuando llegan estos bárbaros, estos soldados, pues queman todo lo que queda en la biblioteca, es decir, lo menos importante, y todo lo que era importante, ella, en lugar de salir de allí y ponerse a salvo, prefiere ser quemada con los libros que ella había ocultado. Y efectivamente, cuando luego quitan el cadáver prácticamente chamuscado, debajo de ella es donde estaba ese escondite subterráneo con las principales joyas del monasterio de San Gal. En fin, sin palabras, historias de la historia, y los libros siempre hay, hasta el punto de que ese momento en nuestro país de la desamortización de Mendizábal probaba, como bien he contado Marrey, que en muchos lugares que eran herméticos absolutamente, donde se controlaba el conocimiento y el misterio, de repente quedasen ahí al albur, a la buena de Dios, nunca mejor dicho, ¿no? Y en ese momento hay una fractura importante y hay mucho trasiego de libros y mucha persecución de libros. Hoy en día, y esto es una bonita hilazón entre esta sensación, decimos, ¿no? Humberto Eco, Arturo Pérez Reverte, sabor antiguo, ¿no? Pero es que en el siglo XXI, en la época de la cibercomunicación, y ahora hablaremos de eso, hay otro tipo de búsquedas. Y yo no sé si también hay conflictos, competiciones, subastas digitales, más de un duelo, y libros muy perseguidos hoy. Yo quiero que me recomendéis vuestro libro anhelado y perseguido del misterio. ¿Cómo son los bibliófilos a través de Internet hoy? ¿Qué se está haciendo hoy?
sobre todo para esos libros mágicos o de misterio. Siguen siendo muy difíciles. ¿Qué forma hay de aproximarse? Yo creo que ambos estáis metidos en ese mundillo también, ¿no? Los bibliófilos se caracterizan porque quieren tener el texto original. Yo, en mi caso concreto... Las claves de la búsqueda del bibliófilo. El texto original, primera edición... Hay fanáticos de las ediciones Princeps, y tienen que ser esas ediciones. ¿Qué es eso, Mar? Para explicarlo... La edición Princeps es la primera edición que se publica de un texto. Para que todo el mundo nos comprenda, y esa es la que persiguen, Esa es la que persiguen. Hay gente que exclusivamente quiere esa edición. Los demás no le interesan. Los demás no les interesan. Hay gente que busca ejemplares que no tengan ninguna... Inmaculados, muy difícil, claro, lógicamente. Cuanto Inmaculado más antiguos, se llama al libro que no tenga ninguna mácula, ninguna estropicio, no esté cortado, no esté comido en una esquinita por un ratoncito, no ¿Y eso tenga... puede hacer que el precio se multiplique? Sí, claro, evidentemente. Hay gente que, por el contrario, lo que buscan son las excepciones. O sea, un ejemplar de una edición que le falta una página, que tiene una página traspapelada. Cada cual busca una cosa diferente. Pero, por ejemplo, tú has buscado personalmente una de esas joyas del misterio, un libro que habla de ángeles y demonios. Sí, y mi búsqueda. Claro, es mi cuéntanos búsqueda. cómo es esa búsqueda, Mar. Sí. ¿Qué ocurre en el siglo XXI en una persona que sabe tanto de libros como Mar, que busca, que ha escrito libros importantísimos sobre libros, pero hay libros que se siguen resistiendo y su leyenda crece, por lo tanto? Sí, yo busco desde hace muchos años una obra publicada a mediados del siglo XVII por un fraile oscense, Blasco de Lanuza, que se titula Patrocinio de ángeles y combate de demonios. Patrocinio de ángeles y combate de demonios. Si alguien tiene algún dato para Mar... Cada cierto tiempo hago una búsqueda, intento encontrarlo, no se encuentra ninguna referencia. Es un tocho, hablando de forma corriente así, tamaño folio, de 900 páginas, donde se habla, se hace un desglose exacto de todas las legiones angelicales y demoníacas, según la cosmovisión de un fraile del siglo XVII. Los ejércitos de los demonios, los ejércitos de los demonios, potencias celestiales ordenados. Exactamente, ordenados. Y además habla de un proceso de endemoniadas acaecido en Huesca en el siglo XVII, interesantísimo, las conocidas como posesas de Trama Castilla, un tema muy interesante. Yo he consultado el ejemplar que hay en la Biblioteca Nacional, lo miro siempre con deseo, lógicamente no me lo voy a llevar, que estén tranquilas, no te lo puedes llevar, pero además es que ahora ya es prácticamente imposible. No entra dentro de mis aficiones la de llevarme libros, no llega tanto, ¿no? No llega tanto, pero ciertamente lo busco. ¿No? Sí, para mí es la gran joya, la que busco insistentemente y que me gustaría tener en mi casa. Un libro español que habla de procesos endemoniados y luego la descripción un poco terrorífica también de las huestes demoníacas y de los ángeles. ¿Y Jesús? ¿Cuál sería tu búsqueda, amigo? Pues te podría decir dos búsquedas. Por una parte, un libro imposible, que sería el Necronomicon. Y digo imposible porque a pesar de que hay muchas variantes por ahí, nunca ha existido ese libro. Preguntan por este libro. Pues vamos a desmantelar el mito. Nunca ha existido ese libro, pero ¿cuánto juego ha dado? Tenemos otros grimorios, como el Picatris, por ejemplo, otro de esos libros que sería ansiado por cualquiera que busque ser distinto a los demás y que adquirir poderes gracias a la invocación de esos ángeles y de esos demonios que comentaba Mar. Y de esos tienes un montón de ellos. Lo que pasa es que lo bueno es encontrar el original. Mi búsqueda particular, además es un libro que también conoce muy bien Mar, sería encontrar el original, el original de un libro que no tiene que ver con la magia, pero sí con lo mágico, que es el Tratado de la Redondez de la Tierra de Sor María Jesús de Ágreda. Es un libro que no se ha publicado, que existen varias copias y donde cuenta ni más ni menos, y estamos hablando del siglo XVII, cómo ella, a través de esas experiencias extracorpóreas, describe la redondez de la Tierra, los distintos astros, en fin, planetas, toda la miriada de estrellas que componen nuestro universo desde un punto de vista infuso, porque ella no tenía esos conocimientos. Sin embargo, lo que va describiendo ahí, en función de lo que ella relata, es lo que ve, lo que siente y lo que luego se describe y que queda confirmado con datos posteriores. Toda una experiencia paranormal de una monja que es capaz de nunca salió de desdoblarse su convento y que ve la Tierra por fuera. Es alucinante. No es extraña que esa búsqueda esté ahí y que muchos ahora mismo estén buscando, que es lo que ocurre. También se ha incrementado exponencialmente el número de buscadores, ¿no? Todo el mundo buscando los mismos libros. ¿Qué es lo bonito? Que esas historias que hemos leído en los grandes novelistas y que nos suenan a películas maravillosas no están tan lejos.
La búsqueda está aquí, en nuestro país, hay bibliotecas en monasterios y los ejemplares pues están ahí para quien quiera mirarlos, como hacen Mar o Jesús cuando ojean esas páginas llenas de invocación y de conocimiento. A ver si a partir de esta noche tenéis suerte y llega alguna pista para conseguir esos 2 tesoros literarios. Nunca se sabe. Vamos a invocar al que haya que invocar. Jesús, como siempre, un placer, amigo. Gracias, Iker. Mar Rey, hasta dentro de muy poco. Quiero tenerte aquí de nuevo, claro que sí, hablando de cosas. Claro que sí. Gracias por esas historias maravillosas. Leyendo, ¿verdad?, la historia del monje librero asesino, parece que tiene otras que van a coro, ¿no? El mundo maravilloso que hemos casi atravesado aquí, de los libros y el misterio, eterno mundo que nos encanta. Vamos ahora con la actualidad.